Puede tomar asiento. Nosotros vamos a continuar con la serie de los jueces. Amén. Hoy el título del sermón es Superando el temor a los hombres. Es algo que todos nosotros podemos tener. Hemos ya tenido mucho temor a los hombres, pero este temor, aunque nosotros seamos cristianos, que nosotros decimos que creemos en el Señor, que solamente tememos al Señor, estos temores muchas veces nos persiguen, muchas veces están ahí delante de nosotros y es necesario superarlos. Amén. Es necesario ir superando estos temores y nosotros lo que vamos a estar hablando de esto. Pero me gustaría empezar con un versículo que está en Proverbios, el capítulo 16, el versículo 6. Y luego vamos a Jueces, capítulo 7. Amén. ¿Están ahí? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tener el privilegio de poder, Señor, estar en un local para adorarte, Señor, para glorificarte, Señor, para honrarte, Señor, y cómo no, Señor, para temerte a ti, solamente a ti, Señor. Ayuda, Señor, a su pueblo. Ayúdanos, Señor, a superar nuestros temores, que nosotros no debemos temer a los hombres, Señor, que nosotros debemos temer solamente a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que seremos edificados, sabemos que el Señor habita en medio de su pueblo, sabemos que el Señor está presente, Señor, porque aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor. No en nombre de los hombres, pero en nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre, te damos en nombre de Jesús. Amén. En la parte B de este versículo dice que y con temor del Señor el hombre se aparta del mal. Si nos falta, hermanos, el temor a Dios, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras maldades. Si nos falta el temor a Dios, nosotros vamos a seguir poniendo por delante de Dios los deseos de nuestros corazones. Es necesario tener el temor del Señor en nuestras vidas. Porque cuando nosotros tenemos el temor del Señor en nuestras vidas, nosotros, como dice la palabra, el hombre se aparta del mal. Cuando hay temor de Dios, el hombre mira el mal, mira las cosas de este mundo y se aparta. Uno mira las cosas de este mundo, pero pone sus ojos en el Señor. Y como tiene el temor de Dios en su vida, se aparta de pecar, se aparta de la maldad, se aparta de las cosas de este mundo y pone sus ojos en el Señor. Nosotros debemos tener el temor de Dios en nuestras vidas y no el temor de los hombres, hermanos. Es necesario quitar de nosotros este temor de los hombres que a nosotros no nos va a hacer ningún bien para nuestras vidas. Cuando nosotros demostramos que tenemos temor de los hombres, es porque no tenemos temor del Señor. Es porque el temor del Señor ya no está en nuestras vidas. Cuando nosotros, como dice la palabra, con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. Nosotros nos apartamos del mal cuando nosotros tememos a Dios. Cuando nosotros tememos al Señor. Guarde este versículo en su corazón, porque luego, a partir de ahora, nosotros vamos a estar en Jueces y vamos a estar leyendo muchos versículos y que nos va a enseñar muchas cosas a nuestras vidas. Que es necesario nosotros quitar ya de una vez este temor que hay por los hombres y temer solamente a Dios, porque Él es digno, de que su pueblo le tema. Aparte, el Señor habló diversas veces, hermanos, a lo largo de las Escrituras, que nosotros debemos temer a Él y solamente a Él, a nadie más, ni a hombres, ni circunstancias, ni peligros, ni problemas, ni enfermedades. Estas cosas no nos pueden traer temor a nuestras vidas. Que nuestros temores tienen que ser para el Señor. Y si hay temor en nosotros, nosotros debemos llevarlos hasta el Señor. Y decir, Señor, este temor no proviene de ti, porque no estoy temiendo a ti, estoy temiendo una situación o una circunstancia, o peligros, problemas, dificultades, falta de trabajo,
falta de providencia en mi casa. Hay muchas cosas que nos llevan a temer, pero nosotros debemos temer solamente a Dios. Entonces guarda este versículo y ahora vamos a Jueces, el capítulo 7. Jueces capítulo 7 y estaremos leyendo a partir del versículo 8 al 15. Amén. Dice así la palabra del Señor, así está escrito. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dice. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo, y decía, he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda, y la golpeó de manera que cayó, y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Bueno, es un pasaje bastante extenso, hay bastantes versículos, pero si nosotros venimos en el versículo 8, nosotros nos damos cuenta de una cosa. Gedeón queda solamente con 300 hombres. Dice que todos los demás fueron enviados a sus tiendas. Tenía más de 10,000 hombres. 10,000 hombres se fueron echados a sus casas porque no pasaron por la prueba, ¿no?, que el Señor les había impuesto para beber el agua. 10,000 hombres se habían regresado a su casa y Gedeón queda con 300 hombres solamente. Y dice que en esta misma noche el Señor se le aparece a Gedeón. Gedeón con 300 hombres y el Señor se le aparece a Gedeón aquella misma noche. Y el Señor habla a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Imagínate, nosotros, no ustedes, pero nosotros, que Gedeón se queda con un ejército quizás como de números como lo que nosotros tenemos en este local. Pero delante de ellos tenía un ejército mucho más numeroso que ellos. Más de 130,000 soldados del otro lado y Gedeón se queda con 300 personas. En esta misma noche el Señor habla a Gedeón, desciende a pelear. Desciende a pelear. Yo veo que Gedeón tenía muchos motivos para temer a los hombres. Tenía muchos motivos para temer al enemigo. Gedeón tenía 300 personas. ¿Cómo que vamos a pelear así con 300 personas? El Señor sacó de más de 30,000 personas que tenía y se queda 300. Y el Señor con estas 300 habla a Gedeón, ahora desciende contra el enemigo. Desciende. Pero el Señor también habla otras cosas, otras palabras que es muy importante en el versículo 10. Dice, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con su criado Fura. El Señor habla a Gedeón, desciende
contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Es el Señor que está hablando, ¿verdad? El Señor no está preguntando, que son muy pocos, ¿verdad? Que son 300. ¿Cuántos quedaron ahora? Que son muy pocos, no puede pelear. El Señor está hablando a Gedeón. Ahora que tiene 300 personas, desciende. Desciende porque en este momento lo he entregado. Pero el Señor sabe que Gedeón tiene temor. Y estos temores tienen que ser, hermanos, vencidos. Tienen que ser superados. Gedeón tenía temor y los tenía con razón. Porque nosotros tenemos muchos temores en nuestras vidas. Y no estamos delante de un ejército como tenía Gedeón. Nosotros muchas veces en nuestras casas tenemos muchos temores, ¿verdad? Cuando uno está sin trabajo tiene temores. Y no está con riesgo de perder su vida en una batalla. No, está sin trabajo solamente. Y ya entra el temor. Hay gente que cuando pasa momentos difíciles en la vida, en su salud, tiene temor. Le teme morir. Teme la muerte. Tiene temores. Hay temores en nuestras vidas que no son justificables muchas veces. Pero Gedeón sí que tenía motivos para temer. Y vamos a ver algunos motivos que Gedeón tenía para temer al enemigo, que llevó al Señor a hablar con él. Desciende porque te he entregado el enemigo en tus manos. Pero si tienes temor, desciende antes con un criado. No desciende a pelear. No desciende directamente a pelear. Ves tú con tu criado y desciende y míralos. Y míralos. Y él tiene este temor y tiene motivos para tenerlos. Tiene muchos motivos para tenerlos. Si nosotros vamos en el capítulo 6, y el versículo del 1 al 5, mire lo que dice. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subía contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruía el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subía con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraba en la tierra para devastarla. Gedeón tenía motivos para temer al enemigo, porque ya era dominado por el enemigo. El enemigo ya tenía poder sobre Israel. No es que iba a pelear así, no, esta pelea iba a ser una pelea desproporcional. Esta guerra iba a ser una guerra desproporcional. Pero Gedeón ya era dominado por el enemigo. El enemigo venía y él tenía motivos para temer. ¿Por qué? Porque ya hacía escondites. Era un pueblo que ya hacía sus escondites en las montañas. Porque venía ellos, dice que cuando sembraban, los enemigos venían, los madianitas venían, sacaba todo lo que ellos tenían, devastaba la tierra. Él tenía motivos para temer al enemigo, ¿verdad? Tenía motivos para esto. En el versículo 1 dice, ellos hicieron lo malo. ¿Qué hemos empezado a leer en Proverbios? El temor del Señor nos lleva a nos apartar del mal. Si nosotros tememos a Dios, nos apartaremos del mal. Pero ellos hicieron lo malo delante del Señor. Ellos no tenían temor del Señor. Por eso hicieron lo malo. Por eso el Señor entregó en manos de los madianitas. Por eso ya les controlaba, ya les había sometido, ya estaban dominados por el enemigo. Y Gedeón tenía motivo para esto. Ahora el Señor les va a enviar a Gedeón a pelear contra este pueblo que ya les dominaba, un pueblo innumerable, que venía, que entraba en su territorio sin pedir permiso,
que tenía ahí el pueblo cuando sembraban. Tenía trigo, tenía su cebada, tenía sus cosas. Pues lo llevamos todos. Devastamos la tierra y lo que se queda, que sea pisoteado por los animales, por sus asnos, por sus camellos. Destruía y devastaba la tierra. E Israel era empobrecido en gran manera. Gedeón tenía motivos para temer. Nosotros podemos mirar el pasaje y decir, no, que el Señor está hablando. Es el Señor que está hablando a Gedeón. Desciende y pelea, desciende contra ellos, los ha entregado en sus manos. Y nosotros entendemos que si el Señor ha dicho, tiene que hacerlo, ¿verdad? Si el Señor está mandando, pues Gedeón lo que tenía que hacer era descender y pelear. Pues el Señor nos habla muchas cosas que nosotros no hacemos, ¿verdad? El Señor nos dice nos enseña que nosotros debemos orar sin cesar y muchas veces no se ora. El Señor nos habla que nosotros debemos amarnos unos a otros y muchas veces uno se aborrece unos a otros. El Señor nos manda, hermanos, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y muchas veces no se hace. El Señor enseña a las mujeres cómo tienen que ser como esposas y no se hace. Y es el Señor que está hablando. El mismo Señor que habló a Gedeón. Y nosotros miramos, ¿cómo puede, no? Leemos la Biblia y decimos, ¿cómo puede este pasaje? El Señor está hablando. El Señor está ahí. El Señor está dando una ordenanza y no se hace. Tiene el temor, tiene miedo todavía. ¿Cómo es posible? Es posible porque pasa en nuestras vidas. Porque pasa con nosotros. Que el Señor nos habla, que el Señor nos enseña, que el Señor nos está dando ordenanzas y uno no lo hace. Porque somos iguales, no somos mejores. Hay temor también en nuestras vidas. Gedeón tenía motivos. Tú y yo también tenemos muchos motivos para temer, pero debemos superarlos. Debemos superar. Otro pasaje, el mismo capítulo 6. El versículo 25 al 30, dice así: Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Gedeón tenía motivos para tener el enemigo, porque temía hasta su propia casa. Claro que tenía motivos para temer. Temía los de su propia casa y los hombres de la ciudad, a sus hermanos. Recuerda que cuando hemos pasado ya por aquí, hemos comentado una cosa que nosotros no podemos olvidar. Cuando tocamos en los ídolos de las personas, habrá problema. Habrá problema, y Gedeón sabía de esto. Sabía que iba a tocar en un Dios falso que ellos adoraban. Ya no tenía el temor del Señor, ¿verdad? Ellos hicieron lo malo, temían a los dioses de la tierra, había hecho estatuas, altares, y sacrificaba a los Baales. Y el Señor le está hablando a Gedeón, pues destruye todo esto. Construye para mí un altar en debida forma, pero antes de eso destruye lo que hay. Y Gedeón dice que tenía temor de hacerlo de día y lo hizo
de noche. Si él temía, hermanos, lo de su propia casa y los hombres de la ciudad, que eran de su sangre, ¿verdad? Que eran sus hermanos, ¿cómo no vas a temer al enemigo? ¿Cómo no vas a temer al enemigo? Si tú temes los de su propia casa, ¿cómo no vas a temer los de fuera? A veces uno teme de hablar a sus propios hijos, tiene temor de los hijos. No les corrige porque tiene temor. Los de su propia casa. No se corrige unos a otros en su propia familia. No tiene la valentía de decir dentro de una casa y decir, estas cosas de aquí no agrada al Señor, vamos a sacar. Estas costumbres en esta casa de estar pasando tiempo, perdiendo tiempo, mirando cosas que no edifican, hay que sacar de esta casa. Y no se lo dice porque tiene temor, porque va a tener un problema. Porque o el esposo o la esposa o alguno de los hijos se va a levantar y decir, aquí no se toca. ¿Verdad? Gedeón tenía este temor. Pero fue superando, ¿verdad? Él tenía temor, pero lo hizo. Pero todavía no había sacado todo el temor que tenía en su corazón. Pero demuestra que él tenía el temor de su propia casa. Y yo pienso esto, si él temía a su casa, los de su casa, sus hermanos, la gente de la ciudad que le conocía, ¿verdad? Que le conocía, que era el pueblo del Señor. Si él temía a ellos, ¿cómo no va a temer al enemigo? Mucho más numerosos que la gente de esta ciudad, mucho más numerosos que su familia, que los de su casa. Claro que tenía motivos para temer. Tenía motivos para temer. Y él tenía motivos para temer. Y vamos en Jueces, el capítulo 8. 8:10. Siempre hemos hablado del número del enemigo, pero nunca hemos leído, ¿no? Aquí lo pone. Vamos a leer Jueces capítulo 8, versículo 10. Dice, ahora bien, Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Ahí está el número del ejército que Gedeón tenía que estar delante y pelear. 135,000 personas. 120,000 ya había caído en este momento. Pero todavía quedaba mucho. 15,000 era muchísimos más gente que lo que Gedeón tenía, ¿verdad? 300 personas. Gedeón tenía motivos para temer. Tenemos motivos para temer. Pero lo que nosotros no debemos hacer es que estos temores nos impidan de hacer la voluntad del Señor. Hermanos, si yo puedo tener motivos para temer en mi casa, en mi trabajo, con las cosas que me pasan, pero no puedo quedar parado. No puedo. No podemos. Si Gedeón mira esto, mira las circunstancias, mira que la gente de mi casa está contra mí, de la ciudad se ha quedado contra mí, los enemigos están ahí, destruye la cosecha, nos roba, viene innumerables, destruye todo lo que tenemos. ¿Cómo que vamos a pelear? Ahora somos 300. Si él mira esto, hermanos, no va a la guerra. Si mira las circunstancias, uno no sale de casa. Si tú miras las circunstancias que está pasando en su vida, no sale ni de su casa, porque muchas personas están depresivas en sus casas. No salen ni de la habitación, ni para duchar, ni para comer, ni para hacer nada. Porque mira las circunstancias. Mira lo que está pasando en el momento. No mira al Señor. No teme al Señor, teme lo que ves. Y este es nuestro problema, porque tememos lo que vemos. Tememos lo que nuestros ojos están mirando en el momento. Este es el peligro. Nosotros ponemos los ojos en las circunstancias y esto nos trae temor. Miramos la falta de trabajo y nos trae temor. Miramos la situación de nuestras casas y tenemos temor. Miro mi vida y tengo temor. Miro la sociedad y tengo temor. Miro la ideología de género y hay gente, no quiero ni tener hijos. ¿Por qué? Porque tiene el temor. Porque hay temor.
Uno no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque hay temor. No quiere compartir el evangelio por las calles. ¿Por qué? Porque hay temor de los hombres. No comparte porque hay temor. No habla de Dios. ¿Por qué? Porque alguno se puede enfadar. Porque alguno se enfada. Ni entre la familia uno no predica el evangelio muchas veces. ¿Por qué? Porque está callado. Porque dice, no, ellos son del mundo. Y si hablo de Jesús aquí, quizás no me hables más. Tiene temor. Tiene temor de los hombres. Pues si mira las circunstancias, siempre va a tener temor. Él tenía motivos para temer. Pero Dios le había dado motivos para no temer. Dios le había dado motivos. Dios había demostrado a Gedeón que él no estaba solo. El capítulo 6. Volvemos ahí. Volvemos atrás para entender. Jueces capítulo 6, versículos 7 al 12. Dice así: y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, de la cual pertenecía a Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor estaba enseñando a Gedeón desde ya antes que no estaba solo, que el Señor estaba con él. Él tenía motivos para temer, pero también tenía muchos motivos para creer. Hay motivos para dudar, hay motivos para temer, hay motivos para estar con miedo, pero el Señor nos enseña una cosa, siempre nos está hablando, que nos enseña que no estaremos solos, que Él está con nosotros, que nosotros podemos, que en Él, que en Cristo nosotros, dice la palabra, somos más que vencedores. Y dice que cuando el pueblo dice que clamó al Señor, el Señor les envió un profeta para hablar a ellos. El Señor no los dejó. Cuando hubo un clamor, el Señor envía un profeta para hablar a ellos. Y el Señor les recuerda cosas importantes. Fui yo que os hice subir de Egipto. Vosotros está pasando momentos difíciles, ¿verdad? El enemigo está ahí, el enemigo viene, los oprime. Roba lo que tiene, los saquea de todas las maneras. Pero fui yo que os saqué de la tierra de Egipto, no recuerda cómo. Es como el Señor está hablando. Pues mira antes, mira lo que pasó antes. Mira lo que hice a Egipto. Mira mi poder, mira las plagas. Mira cómo les cuidé. Mira cómo les hice pasar por el mar, por el desierto, todo este tiempo. Mira lo que hice, mira mi poder delante de vosotros. El Señor estaba enseñando a Gedeón que no estaba solo, que no dependía de él. Y envió un profeta a hablar esto. Fui yo que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Os desalojé delante de vosotros y os di su tierra, la tierra que ellos tenían, el Señor que les había dado. Y estos enemigos que venían, el Señor ya les había sacado de la tierra. Pero como hicieron lo malo, volvieron. Como no temieron al Señor, los enemigos volvieron. El Señor les está haciendo recordar lo que había hecho con ellos. Y luego viene el ángel del Señor. Viene el ángel del Señor a hablar a Gedeón.
Y dice esto en el versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor se le aparece un ángel del Señor y habla a Gedeón, el Señor está contigo, no estás solo. Hay temor, sí hay temor, hay que mirarlos, sí hay que mirarlos, pero por el otro lado hay que mirar lo que Dios nos dice también. No solamente mirar un lado, no solamente mirar los problemas, no solamente mirar por dónde vamos a pasar nosotros, pero mirar también el otro lado, mirar lo que dice Dios, mirar lo que dice el Señor. Hermanos, es muy importante mirar lo que dice el Señor. Y el Señor dijo a Gedeón algo muy importante, el Señor está contigo. Es que si el Señor está, hermanos, ya no hay preocupaciones. Si yo entiendo que está el Señor, ¿por qué voy a temer? ¿Verdad? ¿Por qué? No hay motivos para esto. Él tenía motivos para temer, pero tenía otros motivos. Por el otro lado, tenía motivos para creer. Y a partir de ahí tomar una decisión. Y es lo que nosotros debemos hacer. Hay muchos motivos en nuestras vidas para temer, pero tengo que mirarlos, tengo que valorarlos. Y luego miro lo que dice el Señor. Y entre uno y otro, tomo mis decisiones. Y ya está. Pero muchas veces lo que uno hace, toma todas sus decisiones mirando el problema, mirando las circunstancias, mirando la enfermedad, mirando las luchas, mirando el desempleo, mirando que me falta esto, mirando que yo no tengo nada, mirando que yo no puedo, que hay puertas cerradas, y mira todo esto y toma sus decisiones. ¿Qué hago? Pues, ¿qué voy a hacer yo? Si miro esto, me vuelvo a casa. Si miro esto, hermano, se hace como muchos lo hacen, entra en la delincuencia. Hace lo que muchos hacen, entra en la prostitución. ¿Cuántas mujeres, por la necesidad, mirando la necesidad de su casa, de sus hijos, buscaron este camino? ¿Cuántas? Yo conozco varios casos así, que mirando las circunstancias, tomaron decisiones, y decisiones malas. Yo voy a hacer esto porque crees que depende de uno mismo. No depende de uno mismo. Nosotros ya entendemos que no depende de Gedeón, depende del Señor. Gedeón tenía motivos para creer también en el Señor, como hemos leído. Otro pasaje, vamos rápido, si no, no terminamos. Jueces capítulo 6, del 16 al 23. Amén. Capítulo 6, 16 al 23 dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se lo llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre la peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás.
El Señor está hablando a Gedeón, no temas, no morirás. Gedeón quiere una señal. Gedeón quiere una señal y habla al ángel, espérame un momento, te voy a preparar una ofrenda. Y el ángel dice, pues ve, hazlo, yo voy a esperar. Él prepara su ofrenda y trae delante del ángel del Señor. El ángel del Señor le da unas instrucciones, ¿verdad?, de cómo tiene que hacer. De ahí también hemos comentado que nosotros no podemos hacer aquello que nos da la gana. Él viene delante del Señor con una ofrenda y el ángel dice, te voy a decir cómo se tiene que hacer, no se puede presentar de cualquier manera. ¿Verdad? Hemos estado aprendiendo cómo tiene que ser el culto al Señor. No es como queremos, es como Dios quiere. Y el ángel le da instrucciones de cómo presentar esta ofrenda para que sea aceptado. Y cuando lo hace de la manera con que el ángel le dijo, el ángel toca su vara y dice que un fuego sale de la roca y consume la ofrenda. Gedeón tenía motivos también para creer en Dios, que Dios estaba demostrando que estaba con él, que Dios estaba. Y Gedeón pedía señales y Dios demostraba que estaba presente, que él no estaba solo, aunque Gedeón tenía temores. Y el Señor habla a Gedeón en el versículo 23, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Él creía que iba a morir. Y el Señor le habla, la paz sea contigo, no temas, no temas. Y hemos visto que él tenía temor de descender, ¿verdad? Y el Señor les está hablando ya antes, no temas, no temas, la paz sea contigo, no temas, no morirás. En Jueces capítulo 7, el versículo 15. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Como él tenía temor, el Señor le dice, pues si tiene temor, desciende al campamento. Desciende tú con tu criado y oirás de ellos lo que dice. Y cuando se acerca, dice que escucha a uno hablando a su compañero que había tenido un sueño y que había soñado esto, que un pan de cebada venía y destruía la tienda, y el otro le da la interpretación. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás. Y luego dice, Dios ha entregado en su mano a Madián y todo el campamento. Gedeón estaba superando sus temores en este momento. Y cuando escucha esto, regresa al campamento y dice, levantaos. Ya no hay temor. Él supera los temores. Y es lo que nosotros debemos hacer, superar los temores. Llega un momento en nuestras vidas que pues, nos levantemos ya, hacemos algo. Dejemos de estar ahí en el suelo postrado. Si está postrado, hermanos, a menos que esté orando, clamando al Señor, pero no postrado ahí en el suelo como yo no puedo hacer nada, yo estoy pobrecito de mí, con victimismo. No, hermanos, levántate. Mira lo que dice el Señor. El mundo nos dice muchas cosas, las circunstancias nos enseñan muchas cosas, pero mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice el Señor. El Señor también le había demostrado esto. Yo estoy contigo, tú no estás solo. No serás tú solo con estas personas que va a pelear. Yo estoy. Él tenía motivos para temer, sí. Pero por otro lado, tenía motivos para creer también. Tenía motivos para creer. Y luego cuando mira esto, el Señor le está confirmando que Él iba a entregar este ejército en la mano de Gedeón, lo que había estado hablando desde el capítulo 6, desde el capítulo anterior. El Señor está hablando a Gedeón, tú librarás a este pueblo, tú librarás a mi pueblo, yo entregaré este ejército en tus manos. Y había temor, pero estos temores fueron superados. Tener los temores, hermanos, y ser superados no está mal. Lo que es malo, tener temor y no superar los temores. Temer a los hombres y no superar. Temer circunstancias y no superarlas. Nosotros debemos superar nuestros temores y no temer a los hombres y temer a Dios.
Cuando él escucha esto, dejó de temer. Ya no miró la cantidad de ejército que tenía, los 135,000 soldados que tenía en el campamento. No miró esto y mira que fue en 2 solamente. Estaba ahí en el medio de este campamento tan numeroso, 2 personas. Y cuando regresa y habla al pueblo, levantaos, porque ahora estoy seguro que el Señor nos entregó este campamento en nuestras manos. Vamos, levantémonos y vamos. Cosa que antes no tenía claro. Pero él superó sus temores. Superó el temor al hombre, a un ejército numeroso, grandioso, que cualquier persona, hermanos, cualquier capitán podría decir, no podemos luchar en contra de ellos. Pero el Señor no. Pero si vamos con el Señor, sí que es posible. Porque no es este pueblo que va a luchar, es el Señor que va a pelear por ellos. Es el Señor que va delante de ellos. Hermanos, yo quiero compartir con vosotros rápidamente 3 pasajes de dónde nos lleva el temor a los hombres. ¿Dónde nos puede llevar temer a los hombres? El primero vamos en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante, hasta el 75. El temor a los hombres llevó a Pedro a negar a Cristo, ¿verdad? Mira lo que dice, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mira lo que dice la sirvienta a Pedro, ¿verdad? Eso debería llenarlo de fe y confianza en el Señor. El 70 dice, pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué hablas. El temor a los hombres llevó a Pedro a negar a Cristo, a su maestro, aquel que había estado con él 3 años y medio, ¿verdad? Por temer a los hombres. El 71 dice, cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez. Y otra vez, él lo negó con juramento, yo no conozco a este hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El temor de los hombres, el temor de pasar con él lo que estaba sucediendo con Cristo, llevó a Pedro a negar a Jesús. Llevó a Pedro a negar a Cristo. El temor a los hombres, hermanos, nos va a llevar, nos puede llevar, y seguro ya llevó muchas personas a negar a Cristo, a negar su fe. A decir, yo no soy creyente. No, yo voy a una iglesia. Y mire que Pedro empezó a hablar, dice que ya no, este hombre yo no conozco. Mira la manera de se dirigir a Cristo. Aquel que era el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Como él mismo había dicho, ¿verdad? Ahora está hablando, no, yo no conozco a este hombre. Y luego que insistieron, dice, no puede negar. Tú no puedes decir que no conoce, que aún tu manera de hablar te descubre que tú eres uno de ellos. Es algo que podría llenar a cualquiera de alegría. De decir, mira, me están mirando a mí y me dice de mí que parezco a Cristo. Pero él empieza a jurar, empieza a maldecir, empieza a decir que no conozco a este hombre. Porque tenía temor.
tenía temor de los hombres. Hermanos, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho ya en tu vida por temor a los hombres? Porque Pedro, mira lo que Pedro hace. Negar a Cristo porque temía a los hombres. No quería calentar en el fuego con ellos. Pero cuando dijeron, pero tú estabas también, ¿verdad? No, yo no conozco a este hombre. No lo conozco. Sale fuera y otra persona lo mira y dice, sí que estaba. Sí que estaba. Y lo negó. Temer a los hombres nos puede llevar a hacer cosas desagradables que nos va a hacer llorar después. Porque Pedro, después que se dio cuenta de lo que hizo, dice que salió fuera y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque había temido a los hombres y no a Dios. Pero en Hechos, no vamos a leer, pero Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan son arrestados por los sacerdotes, por los capitanes de la guardia del templo, por los saduceos, y dice, vosotros no podéis estar predicando la palabra, no podéis estar hablando de Jesús. Y Pedro y Juan dice, vosotros juzgáis si lo que nosotros debemos hacer es obedecer a los hombres antes que a Dios. Él aprendió, él superó sus temores. Y nosotros también debemos superar los nuestros. Nosotros debemos poner a Dios en primer lugar. Nosotros debemos temer solamente a Dios y no nos importar con lo que nos pueda pasar. Porque cuando nosotros, hermanos, tememos a los hombres, nos puede pasar esto. En un momento podemos negar a Dios. En un momento podemos negar nuestra fe. En un momento nos va a hacer sufrir y llorar amargamente por temer a los hombres. El temor, otro temor, el temor de los 10 espías llevó al pueblo a peregrinar por 40 años en el desierto, ¿verdad? Los 10 espías que volvieron, fueron 12, pero 10 volvieron con malas noticias. Eso está en Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 31 al 33. Números capítulo 13, 31 al 33 dice así. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Con este informe elevó el pueblo en el capítulo siguiente, en el capítulo 14, luego lo leéis vosotros, a la congregación que lloró delante del Señor, y empezó a murmurar, y empezó a desear la muerte, y empezó a decir, ¿por qué el Señor nos saca de Egipto para morir nosotros, nuestros hijos, nuestras mujeres en este desierto y nos entregar en manos de esta gente? Por el temor a los hombres, estos 10 espías, hermanos, llevó con que todo este pueblo peregrinase por el desierto 40 años. Cuando hay temor a los hombres, hay consecuencias. Cuando nosotros tememos a los hombres, hay consecuencias para nuestras vidas. Pedro lloró amargamente, pero nosotros, si tenemos casa, si tenemos una familia, los de nuestras casas también van a sufrir. Nuestras mujeres sufrirán, nuestros hijos sufrirán, nuestras familias sufrirán, porque nosotros no debemos temer a los hombres, debemos temer a Dios. Debemos temer solamente a Dios. En 1 de Samuel,
capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 7 al 9 y luego el versículo 24. Nosotros podemos ver que el temor del rey Saúl lo llevó a desobedecer a Dios, porque temía a las personas, temía a la gente, al pueblo que estaba con él, temía a su propio ejército. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7 al 9, dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección de Shur, que está a oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonó a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor los destruyeron totalmente. En el mismo capítulo, en el versículo 24, dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. El Señor le había dado una ordenanza a Saúl: hay que destruirlos todos, todo lo que hay, todo. Y Saúl en este momento está hablando con Samuel. Dice: no, yo temí al pueblo y escuché su voz. Nosotros, hermanos, no debemos escuchar ninguna voz que no sea de Dios. No importa lo que diga, nosotros debemos obedecer a Dios. Y el temor de Saúl lo llevó a desobedecer al Señor, desobedecer una ordenanza de Dios. Nosotros debemos ser obedientes. Mira su Biblia, mira la palabra de Dios, mira los enseñamientos de la iglesia y obedece a Dios. Obedece a Dios. Si es palabra de Dios, la obedece. Si es palabra de hombre, pues la rechaza. Lo que no puedes hacer es rechazar los mandamientos del Señor y obedecer a los hombres. No se puede, no es posible. Nuestro temor tiene que estar en Dios, solamente en Él, no a los hombres, no lo que dicen los hombres. Nos puede decir muchas cosas, pero si dice lo contrario de la palabra, nosotros debemos rechazar. Debemos rechazar, es que el Saúl debería hacerlo. El pueblo está diciendo: no, porque vamos a dejar estos animales, ¿verdad? Los corderos, los bueyes, las ovejas, mira lo que tiene. Son buenos. Es decir, no, el Señor ha dicho destruir todo. No, y el rey, mira que está ahí. No, matar al rey también. La palabra del Señor era clara: entraréis ahí y los destruiréis por completo, ¿verdad? Y mira dónde estaban los amalecitas. Estaba aquí, estaba allá atrás también, peleando contra Gedeón, ¿verdad? Si uno no destruye por completo, en algún momento va a aparecer. Hermano, si no saca de su casa el pecado, en algún momento está ahí, aparece. Y hay consecuencias, hermanos, por temer a los hombres. Pero también hay beneficios de temer a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y vamos a leer también 3 pasajes. Uno que está en el Salmo 33. Salmo 33, versos 18 y 19. Este pasaje me gusta mucho. Dice así: he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Temer al Señor es bueno para nosotros.
Si nosotros tememos a Dios, significa una cosa, que los ojos del Señor están sobre nosotros. Eso, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio para nosotros. Temer a Dios es un privilegio para su pueblo. Si tememos a Dios, significa que Dios está con sus ojos puestos sobre nosotros. Como dice la palabra, los ojos del Señor están sobre los que le temen, con objetivos, no solamente para mirarlos. Dice que sobre los que esperan en su misericordia, dice para librar su alma de la muerte. Si nosotros tememos a Dios, Dios está con sus ojos puestos en nosotros para librarnos de la muerte. Librar nuestra alma de la muerte, dice, conservarlos con vida en tiempos de hambre. El Señor conserva a su pueblo en tiempos de hambruna. ¿Cuántas veces el Señor no hizo esto? Conservar a su pueblo en tiempo de hambruna, de hambre, de dificultad. Pero si teme al Señor, los ojos de Dios están ahí. Hermanos, temer a Dios es bueno para nosotros. Temer a los hombres, no. Temer a los hombres nos va a llevar a dejar de temer a Dios. Porque no podemos temer a Dios y temer a los hombres. De la misma manera que no podemos servir a Dios y a este mundo. No puedo decir yo temo a Dios, pero temo a los hombres. No puede ser, es incompatible. O tememos a Dios o tememos a los hombres. Si tememos a los hombres, ya hemos visto las consecuencias que nos puede traer. Pero si tememos a Dios, pues mira lo que nos puede pasar. Mira este salmo. Como he dicho, este salmo me gusta mucho. He compartido varias veces con vosotros. Espero que no se olvide de esto. Espero que no olvide de estas maravillas que nos dice el Señor. Que sus ojos están sobre los que le temen. Que el Señor nos está mirando a cada momento de nuestras vidas, porque tememos a Él. Porque tememos a Él. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así: no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor. Uno dice, no, yo tomo decisiones porque soy sabio, porque sé lo que hago de la vida. El Proverbios nos está enseñando una cosa. Salomón nos está enseñando una cosa: no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Teme a Dios, apártate del mal. Porque esto será medicina, dice. Esto será bueno para nuestras vidas. No vamos a sufrir. Es como medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quieres tener estos privilegios? Pues teme al Señor, apártate del mal. Deja de temer al hombre. Supera esto. Supera los temores. Teme a Dios. Teme a Dios. No seas sabio en tus propios ojos, a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Es bueno para nuestras vidas. Es bueno. Hay beneficios para nosotros en temer al Señor. Proverbios capítulo 10, y ya terminamos con este pasaje. Proverbios capítulo 10, versículo 27. Dice: el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Quiere tener vida larga? Teme al Señor. El temor del Señor dice que multiplica los días. Significa que el Señor nos va a cuidar, que el Señor estará con nosotros, nos va a librar de la muerte. Vamos a llegar a una buena vejez. Vamos a estar bien delante del Señor, temiendo al Señor todos los días de nuestras vidas. El temor del Señor multiplica los días, nos da vida, hermanos. Nosotros debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios.
Dice, los años de los impíos serán acortados. De aquellas personas que no temen al Señor, tienen sus días acortados. ¿Qué pasa con los pandilleros? ¿Qué pasa con la gente que está en la favela traficando? No llega a los 30 muchos de ellos. No llega a los 20 muchos de ellos. Muchos a los 15 años están allí. Adolescentes a los 12 años están en la calle. Están muriendo. Personas que no temen a Dios. Pero aquellos que temen al Señor tendrán sus días multiplicados. No para vivir mal. No, si el Señor multiplica nuestros días, Él nos da buena salud. Él nos guarda. Es medicina para nuestro cuerpo, ¿verdad? Hemos leído también. Es medicina para nuestro cuerpo. Refrigerio para nuestros huesos. Que no vamos a llegar ahí mal. Vamos a llegar bien, temiendo al Señor y no a los hombres. Hermanos, quiero que nos vayamos a casa hoy y aprendemos de Gedeón, que tenía muchos temores. Yo me he preguntado, ¿por qué se tenía temor Gedeón cuando se habló en medio del pueblo, diciendo a todos aquellos que teman, que tengan miedo y teman, ¿verdad?, que regrese a casa? ¿Por qué no regresó Gedeón si él temía a Dios? ¿Verdad? Porque no es un motivo. Temer al enemigo, temer las circunstancias, no es un motivo para abandonar a Dios. No es un motivo para no luchar. No es un motivo para no seguir adelante. Es un motivo para seguir adelante, para poner sus ojos y su confianza en el Señor, que ha estado con él también. ¿Verdad? Él tenía temor, pero el Señor había estado con él, demostrando a cada momento, tú no estás solo, yo estoy contigo, no morirás, que la paz sea contigo. Vas a tener paz, yo estoy aquí, librarás al pueblo. A cada momento el Señor estaba hablando con él. Yo preguntaba esto, si él tenía temor, ¿por qué no se fue? Hay temores, sí que hay temores, pero me voy a dejar la iglesia, voy a dejar mi casa, me voy, dejo mi familia, me voy. Hay temores, pero hay Dios. Hay Dios también en mi casa. Hay Dios en mi casa que me ayuda a sacar los temores de ella. Hay Dios en mí que me ayuda a sacar los temores de mi corazón. Mis corazones no, que solo tengo uno. Pero sacar de mi vida. Hay Dios. Si tenemos a Dios, hermanos, el Señor nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque depende de Él. Ya hemos visto, la salvación es del Señor. Ya hemos visto la semana pasada. La salvación del Señor. La salvación es del Señor. Y nosotros debemos superar nuestros temores como Gedeón superó el temor que él tenía del enemigo. Que cuando las cosas quedó claras delante de él, él va delante de las personas y dice, nosotros aquí, este poquito grupo de personas, 300, ¿verdad? Vamos, descendemos ya. Es el momento. Que este momento llegue. Que este momento llegue, hermanos, en muchas casas. Que uno se levante creyendo en el Señor y entienda que su temor tiene que ser para Dios y no para los hombres. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor. Señor, te damos las gracias, Padre, por un día más, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque nos enseña que tú estás aquí, Señor, y que nosotros debemos temer a ti, Padre, aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la salvación que nosotros tenemos, aquel que nos dio lo más precioso, Señor, que podríamos tener, y que en ti tiene que estar nuestra confianza, Señor. Aparta de nosotros, Señor, de nuestros corazones, de nuestras casas, Señor, el temor a las circunstancias, el temor a los hombres, Señor, el temor a esta generación, Padre, el temor a la calle, el temor a este mundo, Señor. Aparta de nosotros, Padre, porque nuestro temor está en ti, solamente en ti, Señor, como ya lo hemos visto. Si nosotros tememos a los hombres, Señor, sufriremos, pero si nosotros tememos a ti, Señor, es bueno y agradable para nosotros, porque el Señor estará con nosotros, Padre. El Señor peleará nuestras batallas, el Señor que nos fortalecerá, el Señor que nos pondrá de pie, es el Señor que nos va a mantener firme, porque solamente el Señor puede vencer las batallas, Padre. Nosotros somos débiles, pero tenemos un Dios todopoderoso, Padre. Y te damos las gracias, Padre,
por este privilegio que hemos tenido hoy de poder tener 2 cultos, Señor, en este local. Muchísimas gracias, Señor, por edificar a su pueblo, Padre. Y acompáñanos, Señor, a nuestras casas, que ahí en nuestras casas, Señor, podemos seguir, Señor, rendiendo un culto a ti, Señor, y poniéndote, Señor, donde tú tienes que estar, en el centro de nuestras vidas y en primer lugar, Señor, en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.